Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Isabel, soy estudiante de Psicología y Terapia del Lenguaje. Me gustaría platicarles un poco sobre algunas patologías del habla y del lenguaje. Un trastorno del habla o lenguaje se refiere a los problemas de la comunicación u otras áreas relacionadas, tales como las funciones motoras orales. Estos atrasos y trastornos varían desde simples sustituciones de sonido hasta la inhabilidad de comprender o utilizar el lenguaje o mecanismo motor oral para el habla y alimentación. Los trastornos que podemos encontrar en el habla y el lenguaje en un individuo se clasifica por el tipo de alteración y son 4 tipos: alteración en la articulación, alteración en la fluidez verbal, alteración en el lenguaje y alteración en la voz. En este video hablaré de 3 patologías en específico: disglosias, disartrias y afasia. La disglosia es un trastorno no neurológico. Esto quiere decir que el área del cerebro o del sistema nervioso no están comprometidos o afectados. Este trastorno es provocado por lesiones físicas o malformaciones en los órganos articulatorios periféricos, órganos encargados de la articulación de los fonemas. Esto quiere decir que las alteraciones en la producción oral son debido a una causa anatómica o fisiológica. El origen de estos puede ser congénitos, generalmente por malformaciones cráneoencefálicas, y también pueden ser adquiridos cuando se traten de trastornos o lesiones orofaciales, intervenciones quirúrgicas, algún trastorno del crecimiento o parálisis en alguno de estos órganos responsables del habla. La disglosia se encuentra entre los trastornos por alteración en la articulación. Existen diferentes tipos de disglosia dependiendo del área afectada, y las más comunes son las siguientes. Disglosia labial. Este tipo de disglosia es muy común que se presente en los consultorios. En este se dificulta la articulación por la forma, movilidad, fuerza o consistencia de los labios. El primer ejemplo es el labio leporino. La malformación es de tipo lateral, puede ser unilateral, afectando solo un lado, o bilateral, afectando ambos lados. El labio superior queda inmóvil durante el habla, pero la movilidad del inferior es normal. La situación de los músculos labiales hace que su contracción tienda a separar más la hendidura labial. Otro ejemplo es el frenillo labial superior hipertrófico. Este es relativamente frecuente y es causa de disglosia por diferentes motivos. Impide la movilidad normal del labio superior y produce una separación de los incisivos centrales. Las heridas pueden ser ocasionadas por traumatismo y por heridas de arma blanca o de fuego. Las heridas de los labios bien tratadas no producen consecuencias en el habla. Su tratamiento consiste en practicar masajes y ejercicios de los labios, procurando buscar el efecto compensador de las partes sanas. Disglosia mandibular. Este trastorno es debido a la alteración de la forma de uno o ambos maxilares. Su origen puede ser congénito, del desarrollo, quirúrgico o traumático. Es un ejemplo de esta disglosia. Es el crecimiento exagerado de la mandíbula inferior que provoca mala oclusión de los maxilares. Otro ejemplo son las anomalías dentarias. Son alteraciones de la forma, presencia o posición de las piezas dentales y determina una alteración en los fonemas, también conocida como disglosia dental. Disglosia lingual. Es un trastorno orgánico de la lengua que afecta la rapidez, exactitud y el sincronismo de los movimientos de la lengua. Produce una alteración de la articulación de los fonemas. La anquiloglosia, mejor conocida como frenillo corto, es el ejemplo más común de esta disglosia. La punta de la lengua parece ser corta y el frenillo parece llegar a la punta de esta. Macroglosia es un trastorno en el que la lengua es más grande de lo normal, debido a un aumento de la cantidad de tejido. Este trastorno es característico de las personas con síndrome de Down.
Disglosia palatina. En ese tipo de disglosia, la alteración en los fonemas es debido a la alteración orgánica del paladar óseo o del velo del paladar. Fisura palatina. La fisura palatina, mejor conocida como paladar hendido, es un ejemplo de ese tipo de disglosia. Consiste en una malformación congénita en la que las dos mitades del paladar no se unen en la línea media. La fisura puede afectar al velo del paladar, al paladar óseo y a la apófisis alveolar del maxilar superior. El 50% de los casos se asocia a la del labio superior llamado labio leporino. Ahora es momento de hablar sobre las disartrias. La disartria es un trastorno orgánico del habla de carácter neurológico, provocado por lesiones en regiones centrales y en las vías conductoras del analizador verbomotor. Este trastorno provoca debilidad muscular, la descoordinación respiratoria y las alteraciones en la fonación, prosodias, resonancia y articulación. Son debidos principalmente a una parálisis cerebral que afecta a los centros motores del encéfalo, que es el responsable del control motor. La disartria se encuentra entre los trastornos por alteración en la articulación. Existen varias clasificaciones sobre las disartrias en función de los órganos, zonas y músculos afectados. Los más presentes en pacientes son los siguientes. Disartria flácida. Se caracteriza por trastornos del tono y del movimiento de los músculos fonatorios. En este caso, la lesión está localizada en la neurona motriz inferior. La voz se torna ronca y el volumen es bajo. Se pueden notar características como respiración jadeante y frases cortas. Se produce una hipernasalidad a la hora de hablar. La distorsión de los fonemas variarán según las estructuras articulatorias implicadas. En el caso de la disartria társica, la lesión se encuentra en el cerebelo. Se puede notar aspereza en la voz y una monotonía en el tono con pocas variaciones de intensidad, hipofonía o temblor en la voz, poca definición consonántica y distorsión vocálica, alteración prosódica y prolongación de fonemas o de los intervalos entre ellos. Y por último, la disartria mixta, que es la forma más compleja donde la disfunción del habla es el resultado de la combinación de las características propias de los sistemas motores implicados. Finalmente, hablaremos sobre las afasias. Ese trastorno es el resultado de una lesión cerebral adquirida en una persona que tenía un lenguaje competente previamente. Por lo general, compromete todas sus modalidades: expresión y comprensión del lenguaje oral, escritura y comprensión de la lectura. La afasia se encuentra entre los trastornos por alteración en el lenguaje. Es un retraso significativo del lenguaje caracterizado por la ausencia de emisiones orales, la alta incidencia de disfunciones y la pobre madurez lingüística. La afasia se puede producir por una de las siguientes causas: accidente cerebrovascular, traumatismo encefalocraneano, tumores cerebrales e infecciones y enfermedades neurodegenerativas. Las afasias más comunes que se presentan a consulta son la afasia de Broca y la afasia de Wernicke. En esta tabla podemos ver las características y las diferencias de ambas afasias. En la afasia de Broca, el habla es telegráfica. Existe la tendencia a la repetición, tienen mala sintaxis, al igual que mala gramática. Lo único que se conserva intacta es la comprensión. Mientras que en la afasia de Wernicke el habla es fluida, la repetición en el habla es poca, existe buena sintaxis, al igual que buena gramática. En el habla pueden utilizar palabras inapropiadas y la comprensión es mala. En resumen, podemos decir que en la alteración de la Broca no pueden hablar o expresarse, mientras que en la de Wernicke no comprenden lo que se les dice y lo que ellos dicen no tiene sentido. Existen más patologías del habla y lenguaje y pueden tener un origen orgánico, funcional, neurológico e incluso evolutivo.
Agradezco la atención y espero pueda ser de utilidad la información que se brindó en este video.